Ok. Ok, vamos a dar comienzo a la escuela dominical de esta mañana. Vamos a hablar, ya que estamos en lo de Semana Santa, ¿verdad? Semana Zángana, dicen por ahí a uno, ¿verdad? Es el pretexto que muchos agarraron para ir a zanganear, a la playa, a tirarse como iguana en el sol. Pero bueno, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de lo que es el caso de la resurrección, las 4 evidencias históricas, ¿verdad?, que se convierten en el mejor argumento para aclarar y categorizar como real el hecho de la resurrección, ¿verdad? Estos son los 4 mejores argumentos que nosotros como cristianos presentamos, ¿verdad?, delante, ¿verdad?, de aquellos que niegan, ¿verdad?, la existencia de Jesús. Y estos son los 4 argumentos más estables que hay, ¿verdad?, y que realmente no encuentran contradicción y no encuentran refutamiento con respecto a los, ¿verdad?, allá afuera, presentarlos en el mundo, principalmente entre las personas que no creen en el hecho de la resurrección y que creen que es un mito, ¿verdad? Estos 4 argumentos que nos vamos a presentar hoy son los 4 argumentos más fuertes que tenemos, ¿verdad?, en favor de la resurrección de Cristo. Y vamos a ver por qué, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar aquí nuevamente para compartir esta palabra. Gracias, te damos, Señor, por el privilegio que nos das de estar aquí y poder compartir con mis hermanos en Cristo la palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de Cristo queremos pedirte que seas tú guiándonos y enseñándonos a través de la Escritura y ayudándonos a comprender estos 4 sencillos, básicos argumentos para poder defender mejor la fe en que creemos, Señor, y así mismo reforzar nuestras convicciones y nuestras creencias en ti. En el nombre de Jesús queremos pedirte, Espíritu Santo, que seas tú nuestro Maestro. Queremos aprender de ti esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Entonces hay 4 evidencias históricas, y hay 4 argumentos, más bien podemos decir, a favor, ¿verdad?, a favor del caso de la resurrección. Son 4 argumentos muy fuertes, ¿verdad?, que realmente no encuentran oposición, ¿verdad?, entre las personas allá afuera, ¿verdad?, y principalmente entre los eruditos, los teólogos, los filósofos y los historiadores. Estos 4 argumentos ellos no pueden refutarlo, ¿verdad?, porque es verdad, ¿verdad? Es una verdad central. Nuestra fe tiene evidencia, ¿verdad?, evidencia argumentada, y tiene razón, ¿verdad?, es lógico creer en lo que creemos con respecto, ¿verdad?, a la resurrección de Cristo, ¿verdad? La primera evidencia que encontramos históricamente, ¿verdad?, es el caso con respecto al entierro de Jesús. Yo quiero que vayamos a Marcos. Me gusta Marcos porque Marcos, ¿verdad?, si buscan en sus Biblias el Evangelio de Marcos, el que habla acerca de la resurrección. Ahora, ¿por qué agarro Marcos? Porque Marcos fue el primer evangelio que se escribió, ¿verdad? Marcos fue el primer evangelio que se escribió, ¿verdad? Se escribió alrededor del año 45 al 50, ¿verdad? Más o menos a ese alrededor, en un periodo de entre 15 a 20 años de los acontecimientos que estamos hablando, ¿verdad? Y ahora, recuerde que los evangelistas se tardaron en escribir los hechos porque ellos pensaban que el regreso de Cristo era inminente. Por lo tanto, ellos no vieron necesario el escribir libros o algunos escritos en sus tiempos, porque creían, bueno, ¿para qué vamos a escribir si Jesucristo ya viene mañana, verdad? Entonces, pero cuando vieron que la venida de Jesucristo se tardaba, y veían que la primera generación de testigos oculares de Cristo iba pasando, ellos se vieron en la necesidad, bueno, tal vez se tarde, dijeron, entonces vamos a escribir, ¿verdad? Vamos a escribir lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que sabemos acerca del testimonio de Jesucristo, para que esto quede de ejemplo y testimonio a los demás creyentes, ¿verdad?, que no tuvieron un contacto directo con Jesús. Entonces, por eso es que se tardó tanto en escribir, ¿verdad? Pero no es que porque verdaderamente los hechos no ocurrieron así, sino que porque ellos pensaban que el retorno de Cristo era muy inminente, estaba a la vuelta de la esquina, así que no había necesidad. Pero cuando ya vieron que Jesucristo se tardaba en venir, dijeron, pues, posiblemente se tarde un poco, así que vamos a escribir, ¿va? Y Marcos fue el primero que escribió. Se dice, según la tradición, que Marcos recopiló de Pedro lo que había vivido Pedro y lo que había escuchado acerca de Pedro, las vivencias y testimonios de Pedro acerca de Jesucristo, ¿va? Fue donde él recolectó
recolectó su evidencia para el escrito, pero también parece que Marcos utilizó el documento Q, que se le llama, ¿verdad? Un documento que no tenemos, ¿verdad?, ninguna evidencia física, pero al parecer sí existió este documento Q, el documento Q que se le llama, que fue el que sirvió de base para Marcos, ¿verdad? Lógicamente después Lucas utiliza a Marcos y a Q y tal vez a otra fuente, ¿va? El segundo evangelio que se escribió fue Mateo, ¿verdad? Mateo utilizó a Marcos, a Q y posiblemente otra fuente, ¿verdad? Posiblemente un libro que andaba circulando de las parábolas de Jesús, ¿verdad? El libro de las parábolas de Jesús, porque Mateo utiliza muchas parábolas y algunas de estas parábolas no se encuentran en Marcos, ¿verdad? Lo cual indica que él las tuvo que recolectar de algún otro lado, ¿verdad? Posiblemente entonces anduvo circulando también el libro de las parábolas de Jesús. Pero me voy con respecto al evento de la resurrección, me voy a ir con ustedes a Marcos, ¿verdad? 16. Y dice lo primero, capítulo 16, Marcos. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Esto es, para ir a ungir el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya salido el sol, decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Es algo muy importante, ¿verdad? Si una persona sirve de testigo, de testimonio, no se va a quedar callado, ¿verdad?, como estas mujeres. Bueno, para empezar, por culpa de las mujeres nos levantamos temprano el día domingo de resurrección, ¿verdad? Si hubieran esperado que fueran hasta por lo menos las 9 y 10 de la mañana para ir, ¿va? Pero no, dijeron ir tempranito a la tumba, ¿va? Y por eso nos levantamos también el día de resurrección temprano a tener la misa, ¿verdad?, vespertina, ¿verdad? Por culpa de las mujeres, todos por culpa de las mujeres. Amén, ¿va, hermano? Ahora sí dice amén. Es la primera vez que lo oigo decir amén al hermano Torres. No. Entonces, una de las evidencias más importantes es el entierro de Jesús, ¿verdad? La primera evidencia. Y es muy importante. ¿Por qué agarro Marcos? ¿Verdad? Y no sigo con los demás porque los versículos del 10 en adelante parecen ser añadidos posteriores, ¿verdad? Y no están en los manuscritos más fidedignos, ¿verdad? Los manuscritos más fieles, ¿verdad? No se encuentran estas frases, ¿verdad? Y generalmente lo que se dice en la crítica textual es que cuando entre dos pasajes y uno es más largo y uno es corto, se opta por el más corto porque posiblemente fue el primero, ¿verdad? Entonces Marcos nomás llega hasta el capítulo 9. Del versículo 9 en adelante es añadido, ¿va? Se añadió posteriormente y podemos ver que no concuerda con el Evangelio. Parece ser que alguien lo escribió posteriormente. Independientemente de lo que dice ahí, es verdad, todo lo que dice ahí es palabra de Dios, ¿verdad? No necesitamos ese pasaje o esos pasajes para decir que Dios no puede sanar, porque Dios en otros pasajes ya hemos visto que sana, ¿va? Así que no es irrelevante esto, pero nomás para que ustedes sepan también, por si alguien viene y dice que la Biblia ha sido añadida o que ha sido inventada por los hombres. No, hay ciertas cuestiones ¿verdad?, que a veces pareciera no concordaran, pero pues tenemos los manuscritos, ¿verdad?, más fidedignos que no están, ¿verdad?, esas cosas, pero pues lo que ahí dice sí está, ¿verdad?, en todo el contexto de lo que de la Biblia dice, no quita y no pone, ¿verdad?, a ninguna doctrina bíblica esencial. Y lo más importante que agarro Marcos es porque Marcos es bien honesto y sencillo. Él dice claramente que las mujeres, cuando Jesús le dio el mandamiento a las mujeres de ir, no le contaron nada a nadie, ¿verdad? Nadie va a inventar eso, ¿verdad? Y vamos a ver después más adelante por qué. Pero la primera evidencia histórica que encontramos
¿verdad?, y categórica para aclarar como el hecho de la resurrección como algo real, es el entierro de Jesús. Después de la crucifixión de Jesús hay un hecho ocurrido, y es el entierro, ¿verdad?, del cuerpo ya muerto, el entierro del cuerpo ya muerto, ¿verdad? Jesucristo murió en la cruz, ¿verdad? Murió, el soldado romano le insertó una lanza en su costado y salió agua con sangre, dice Lucas, ¿verdad? Es un término que dice que ya cuando la sangre y el agua se mezclan es porque ya la persona está muerta, ¿verdad?, totalmente. Entonces Jesús murió verdaderamente y había que enterrar su cuerpo, ¿verdad?, porque no podía quedar ahí al descubierto, porque ya se aproximaba la Pascua, ¿va?, la cena Pascua, y no permitían que ningún cuerpo quedara, ¿verdad?, a la intemperie. Si hubiera sido alguien romano, si hubiera sucedido lo que dice este señor, ¿verdad? Vamos a ver después a lo que dice este señor del seminario de Jesús, ¿verdad? Que sí es cierto, había ocasiones en que los cuerpos los dejaban descomponerse por día, ¿verdad?, y hasta que se pudrieran y se lo comían los aves del rapaces, o a veces los tiraban en el suelo para que se los comiesen los perros, es verdad. Es una de las cosas de los romanos que eran muy crueles, ¿verdad? Y lo hacían para que esto sirviera de escarmiento, ¿verdad? Pero Jesús murió, ¿verdad? Y es una noticia desastrosa para todos sus discípulos, ¿verdad? Viendo a su Mesías, a su maestro, a su líder muerto, crucificado en una cruz, muerto de una forma tan terrible, ¿verdad? Todos estaban encerrados en sus casas, dice la Biblia, ¿verdad?, que los discípulos estaban encerrados en sus casas, excepto las mujeres. Las mujeres son valientes, ¿verdad? Las mujeres estaban al pie de la cruz, ¿verdad? Al pie de la cruz estaban ahí, como posiblemente alrededor del Gólgota había alrededor de 1000 personas, ¿verdad?, en ese entonces, ¿verdad?, que estaban presenciando el acontecimiento. La mayoría eran enemigos, lógicamente, de Jesús, ¿verdad?, que le injuriaban y le maltrataban y le hacían todo tipo de cosas. Pero también entre esos 1000 estaban sus discípulos, no los 12, sino algunos de sus discípulos, tal vez más cercanos, y las mujeres, ¿verdad? Como dice ahí que estaba Juan, ¿verdad?, entre las mujeres. Y lógicamente Juan estaba ahí, aunque tenía miedo, pero estaba ahí para proteger a las mujeres, no porque quería estar ahí, ¿verdad? Si fuera sido por él, lo estuviera encerrado en su casa, también como Pedro y los demás apóstoles, ¿verdad? Entonces, pero la cosa es tan tremenda que Jesús está muerto, ¿verdad?, en la cruz, y había que enterrar su cuerpo porque no podía quedar ahí. El entierro de Jesús es el acontecimiento más relatado en los evangelios, ¿verdad? Pero en medio de este tumulto de desconsuelo y frustraciones, tal vez inentendibles en ese momento, la figura heroica de un discípulo que no pertenecía a la élite de los 12, a la élite de los 12 o de los 70, que siempre acompañaban a Jesús, saltó al rescate del cuerpo. Su nombre es José de Arimatea. Una persona que no tenía nada que ver con los discípulos, que no era parte de los favoritos de Jesús, ni de los 12, ¿verdad?, ni aún de los 70, ¿verdad?, que estaban siempre con él, ¿verdad? Entonces José de Arimatea salió al rescate del cuerpo. Posiblemente, según algunos eruditos afirman, era pariente de Jesús por el lado de María, ¿verdad? Algunos eruditos afirman esto, ¿verdad? Lo cierto es que los 4 evangelistas coinciden en contar el mismo episodio del entierro de Jesús, donde intervino José de Arimatea. Parece mencionado en los 4 evangelios en el contexto de la pasión y muerte de Jesús. José era oriundo de Arimatea, como lo dice su nombre, ¿verdad? Pues las personas antiguamente tenían la costumbre de ponerle el lugar de origen al nombre, ¿verdad?, para identificarlo, ¿verdad? Jesús de Nazaret, José de Arimatea, etcétera, etcétera. Entonces así los identificaban, ¿verdad? Era una costumbre, ¿verdad? Arimatea era una población de Judá, ¿verdad? Hoy es la actual Rentis, a 10 kilómetros al noreste de Lidia, ¿verdad? Probablemente el lugar de nacimiento de Samuel, ¿verdad? Era un hombre rico, ¿verdad?, y miembro ilustre del Sanedrín judío. Tenía un sepulcro nuevo cavado en la roca, cerca del Gólgota, en Jerusalén. Era discípulo de Jesús, pero como Nicodemo, se mantenían en oculto, ¿verdad? Recuerda cuando Nicodemo llegó, ¿verdad?, a preguntarle acerca del nuevo nacimiento de Jesús. Nicodemo, ¿verdad?, era una persona que admiraba a Jesús, pero a veces estas personas, por temor a los líderes religiosos, ¿verdad?, se mantenían en secreto, ¿verdad?
Pero no solo porque se mantenían en secreto no quiere decir que no eran influyentes. Eran personas que permanecían en estos ámbitos, pero se mantenían influyendo, ¿verdad?, a sus líderes para poder sacar algún bien, ¿verdad?, en este caso para el cristianismo, ¿verdad?, para Jesús y sus discípulos. Así como Jesús, como Nicodemo, ¿verdad?, este José de Arimatea se mantenía en oculto, ¿verdad?, por miedo de las autoridades judías. De él dice Lucas que esperaba el reino de Dios y no había consentido en la condena de Jesús por parte del Sanedrín. En los momentos, esto lo vemos en Lucas 23:51 también, ¿verdad?, por si quieren buscarlo. En los momentos crueles de la crucifixión no teme dar la cara y pide a Pilato el cuerpo de Jesús. En el Evangelio de Pedro, en el capítulo 2, versículo 1, el capítulo 6, 23 y 24, el Evangelio de Pedro es un libro apócrifo, ¿verdad?, que es del siglo II. Dice que José solicita el cuerpo mucho tiempo antes de la crucifixión. Ahora, ¿por qué es bien importante esto? Porque un documento como el Evangelio de Pedro, que no es un documento, ¿verdad?, se llamaba el Evangelio de Pedro. La gente tenía por costumbre, ¿verdad?, usar seudónimos para darle más, para llamar la atención a sus escritos, ¿verdad? Lógicamente este no es un evangelio que Pedro escribió, ¿verdad? No puede escribir Pedro un evangelio en el siglo II cuando ya tiene más de 100 años de muerto, ¿verdad? Entonces, pero se le llamaba así porque la gente utilizaba seudónimos, son los que se llaman los pseudoescritos, ¿verdad?, o pseudo evangelios. Porque así la gente agarraba los nombres de personas importantes para atraer la atención a sus escritos, ¿verdad? De todas formas, en este Evangelio de Pedro, ¿verdad?, que no es un escrito canónico, ¿verdad?, aparece el relato de José de Arimatea y dice que José de Arimatea pidió el cuerpo, ¿verdad?, mucho antes de la crucifixión. Pero vemos como los documentos estos concuerdan, ¿no? La existencia de José de Arimatea, la cuestión de José de Arimatea de ir a reclamar el cuerpo ante Pilato, son cosas verdaderas, ¿verdad?, que no se pueden inventar. Entonces, José solicita el cuerpo, según el Evangelio de Pedro, antes de la crucifixión. Los evangelios dicen que ya después de muerto, ¿verdad? Concedido el permiso por el prefecto, ¿verdad?, por Pilato, se descuelga el cuerpo crucificado y él mismo lo envuelve en una sábana limpia y con ayuda tal vez de otros discípulos, tal vez Nicodemo, deposita a Jesús en el sepulcro de su propiedad que todavía nadie había utilizado. Tras cerrarlo con una gran roca se marchan, ¿verdad?, como lo dice Juan. Los evangelios cuentan lo ocurrido y están de acuerdo en el relato, ¿verdad?, todos, ¿verdad? Son 4 fuentes independientes, aparte del Evangelio apócrifo de Pedro, que también lo relata. Y esto da por sentado que la evidencia histórica es cierta acerca del entierro de Jesús. Esto no podría ser una mera invención de los discípulos del cristianismo primitivo. No habría razón ni lógica de una invención de tal magnitud. Los relatos muestran la concordancia y la línea de transmisión de los acontecimientos son muy exactos y veraces. Era imposible, ¿verdad?, que los discípulos se pudieran inventar el nombre de José de Arimatea si no era parte de sus discípulos. No tenían razón, ¿verdad?, a menos de que el hecho hubiera sido real. Y a menos de que José de Arimatea realmente fue el que fue y pidió el cuerpo de Jesús y realmente fue el que puso el cuerpo de Jesús en una sábana y lo enterró en un sepulcro de su propiedad, ¿verdad? Era imposible que un discípulo pudiera inventar de esto, ¿verdad?, porque él no era parte ni de los 12, no era parte ni de los discípulos de los 70. Así que no había una razón por qué inventar este hecho, ¿verdad?, a menos de que los evangelistas lo pusieran porque verdaderamente pasó. Así que el entierro de Jesús, ¿verdad?, y el reclamo del cuerpo por José de Arimatea es un hecho, ¿verdad?, verídico, atestable, que no tiene evidencias o arbitrariedades en cuanto a invención, ¿verdad? Es algo real y es uno de las evidencias históricas que existen a favor del caso de la resurrección. Entonces tenemos la número 1, el entierro de Jesús, y el reclamo del cuerpo por José de Arimatea, ¿verdad? La 1. La 2 sería el descubrimiento, la número 2 es el descubrimiento de la tumba vacía, ¿verdad? Dice que el primer día de la semana, al tercer día después de su crucifixión, la tumba fue encontrada vacía, ¿verdad? Este acontecimiento es también narrado por muchas fuentes y afirmado por muchos testigos.
Por ejemplo, Mateo nos dice que los mismos sacerdotes judíos mandaron a poner una guardia en el sepulcro. Mateo 27, 62 a 66. Aunque cuando ya Mateo está escribiendo han pasado alrededor de 40 años, ¿verdad?, de los acontecimientos, Mateo está utilizando otros documentos como Marcos y como Q y como otros documentos que andaban circulando en aquel entonces, ¿verdad? La piedra no solamente fue rodada, sino que fue sellada y aparte tenía una guardia de por lo menos de 2 a 6 soldados, ¿verdad? Es congruente notar que lo que se estaba especulando en aquellos tiempos y que Mateo lo recalca bien. Lo que se estaba especulando en aquellos tiempos eran algunas alegorías o algunas personas que andaban diciendo algunas cosas. Por ejemplo, a la respuesta de por qué la tumba estaba vacía, los líderes religiosos empezaron a dispersar rumores de que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Pero esto es ilógico, ¿verdad? Pensar que los discípulos anduvieron cargando un cuerpo muerto y después estar dispuestos a morir por ello, por decir que había resucitado, ¿verdad?, teniendo el cuerpo muerto tal vez en su casa. Esto es ilógico, ¿va? ¿Cómo una persona va a decir, va a estar dispuesta a morir por una mentira? Si es tan difícil morir por una verdad, ¿verdad? Mucho menos morir por una mentira. ¿Cómo yo voy a andar diciendo, cómo Pedro va a andar diciendo que Jesucristo ha resucitado y teniendo el cuerpo en su casa? Esa es una mentira tan tremenda, ¿verdad? Y vemos más bien una diferencia después, ¿verdad? Pero esto es lo que los líderes judíos empezaron a decir, que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Pero es algo ilógico. Entonces, si los discípulos hubieran robado el cuerpo de Jesús, ¿ustedes creen que estarían dispuestos a morir por decir que había resucitado? Y sentir los látigos y el castigo de los que la estaban persiguiendo. Fácilmente les era decir, ¿saben qué? No, pues es mentira, pues ahí tenemos el cuerpo, ¿verdad? Nosotros no lo robamos, ¿verdad? Pero ya déjenos de castigar, ¿verdad? O no nos maten, ¿verdad? Eso es lo primero que habían dicho. Pero no es así. Ellos estaban dispuestos a morir por la afirmación de que Jesucristo había resucitado. Entonces la idea lo que el rumor que habían levantado los líderes religiosos no tenía realmente sentido, no tenía valor y no tenía ningún tipo de lógica, ¿va?, lo que estaban diciendo. El líder del seminario de Jesús dice que Jesús lo dejaron tirado y fue comido por los perros, por eso no se encontró el cuerpo. Pero aunque hubiese sido así, los perros no se comen los huesos, ¿verdad? Los perros no se comen los huesos, se comen la carne también, pero no se comen los huesos, ¿verdad? Y peor los huesos de unas personas que son más duros, ¿verdad? Entonces, por lo menos los huesos hubieran quedado ahí, ¿verdad?, con los cuerpos y el esqueleto. Pero tampoco eso se encontró, ¿verdad?, para que esta persona pueda decir esto. Es algo ilógico que alguien que dice ser erudito en historia nuevo testamentaria, ¿verdad?, y no puede ver la evidencia histórica que afirma que Pilato nunca hubiese permitido que esta cosa aconteciera. ¿Por qué? Porque ya había habido una revuelta anterior de todos estos acontecimientos, ya había una revuelta de los judíos, ¿verdad?, y los cuales Pilato mandó a matar a mucha gente, ¿verdad?, de los judíos. Por eso es que los judíos estaban sublevando, ¿verdad?, se estaban levantando contra el Imperio Romano, ¿verdad? Y ya Tiburcio le había advertido a Pilato. Tiburcio es el emperador, ¿verdad? Tiberio, ¿verdad? El emperador Tiberio. Tiberio, el emperador, ya había advertido a Pilato que no quería más disturbios en Jerusalén y que si había otro disturbio en Jerusalén que él iba a pagar, ¿verdad? Aún hasta a veces con su vida lo iba a pagar. Por eso fue que Pilato, ¿verdad?, le cedió el cuerpo de Jesús a los líderes religiosos porque no quería otra revuelta, ¿verdad? Pero tampoco era permitido, ¿verdad?, por muy enemigo que fuera, que ninguna persona, peor siendo judío, que fuera dejado allí ningún cuerpo antes de la Pascua y por toda la celebración judía. Eso era ilógico, pensar que Pilato iba a dejar el cuerpo de Jesús ahí en la cruz, ¿verdad?, para que se descompusiera, o que hubiera dejado que el cuerpo de Jesús, siendo un judío y un profeta considerado por el pueblo, que se lo comieran los perros. Eso es ilógico, ¿verdad? Esto hubiera despertado un disturbio, ¿verdad?, entre todo el pueblo judío, ¿verdad?, ante Pilato por haber hecho esto. Así que esto es ilógico lo que esta persona del seminario de Jesús, que se llama Dominique Lasson,
supuestamente francés, ¿va? Dominique Lasson, que es el líder del Seminario de Jesús, afirma, ¿verdad? Es algo ilógico. Ya había el emperador Tiburcio había tolerado mucho a Pilato y no iba a tolerar más otra revuelta, ¿va? Así que Pilato estaba siendo más cuidadoso en esta forma. Por eso le cedió el cuerpo a José de Arimatea de Jesús para que se lo encerrara. Por eso les entregó a Jesús, ¿verdad?, a la multitud para que se apaciguaran. Entonces él no quería más disturbio porque ya había sido amenazado. Y esto ya lo podemos ver en los escritos de Filo, ¿va? También un historiador judío y también filósofo. Él narra todas estas cosas, ¿verdad?, en sus escritos. Así que hay mucha evidencia acerca de esto, ¿verdad? Históricamente podemos probarlo, que Pilato ya había sido amenazado por Tiberio y que ya no le iba a perdonar otra revuelta más, ¿verdad?, con los judíos. Así que por eso Pilato estaba siendo muy cuidadoso, ¿verdad?, con respecto a esto. Y no iba a permitir ni que el cuerpo de Jesús quedara ahí en la cruz, ¿verdad?, durante toda la festividad de judía, y tampoco iba a permitir que los perros se lo comieran, ¿verdad? Eso es ilógico. Entonces, hay más peso lo que dice Filo, ¿va?, acerca de que Pilatos tenía miedo y actuaba con mucha precaución en estos acontecimientos, ¿verdad? Entonces, pero el argumento más fuerte que ni los estudiosos críticos y refutadores de la resurrección, ¿verdad?, se atreven a negar es el testimonio de las mujeres que llegaron primero al sepulcro. Era claro el caso de que había un gran prejuicio contra el testimonio femenino en la aclaración de asuntos importantes en el pueblo judío, ¿ya? Si hoy en día todavía hay prejuicio, ¿verdad?, contra la mujer, ¿verdad?, no digamos en aquellos tiempos en una sociedad judía, ¿verdad? El historiador Josefo dice que las mujeres en los tiempos de los judíos solo servían como testigos en una audiencia cuando ellas habían sido abusadas o difamadas por su marido al declarar que no eran vírgenes, y cuando no hubieran hombres en la comunidad que sirvieran como testigos. Entonces ellas eran venidas como testigos, eran llamadas como testigos a declarar. De otra forma no eran llamadas a declarar ningún tipo de mujeres. Así que las mujeres no servían como testigos en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, aquí hay algunos conceptos tomados de la Mishnah y escritos griegos con respecto a la mujer. Por ejemplo, el hombre griego estaba agradecido a los dioses por la suerte de haber nacido humano y no bestia, griego y no bárbaro. O sea, el término griego quiere decir intelectual, filósofo, ¿va? Y no bárbaro, o sea, bárbaro, el término bárbaro significaba ignorante, ¿verdad? El griego daba gracias a Dios por haber nacido griego y no bárbaro, o sea, no ignorante, por haber nacido libre y no esclavo, por haber nacido hombre y no mujer. Eso se decían los griegos, ¿verdad? Los judíos era también cosa igual, ¿verdad? Entre los judíos corría un dicho que decía: bienaventurado aquel cuyos hijos son varones, y ay de aquel cuyos hijos son hembras. ¿Verdad? Había un dicho así que se difamaba entre los judíos, ¿verdad? Decía el dicho de los rabinos: bienaventurado aquel cuyos hijos son varones, y ay de aquel, o sea, pobrecito de aquel cuyos hijas o hijos son hembras. ¿Ok? En la oración que los judíos de la época de Jesús hacían en la sinagoga, por 3 veces el hombre judío agradece a Dios el hecho de que no lo hubieran creado pagano, de que no lo hubieran creado gentil o publicano, y del que no lo hubieran creado esclavo o mujer. Así contesta en este comentario judío encontrado en la Mishnah, que es el comentario de los rabinos, ¿verdad? Dice de la siguiente forma: Rabí Yehuda dice que deben decirse 3 plegarias cada día. La plegaria es la siguiente: bendito sea Yahvé, que no me ha hecho pagano. Bendito sea Yahvé, que no me ha hecho mujer. Y bendito sea Yahvé, que no me ha hecho ignorante. ¿Ah? Ella era ignorante. Bueno, esa era la costumbre de aquellos tiempos, ¿verdad? Eso era lo que ellos pensaban. O sea, ¿y por qué es importante esto? No es que quiera yo denigrar a la mujer en ningún sentido, ¿verdad? Pero es muy importante entender la costumbre de aquellos tiempos para darle el realce verídico a la narración, ¿verdad? En la lengua que fue escrito el Antiguo Testamento, por ejemplo el hebreo, las palabras piadoso, hasid, justo, sadik y santo, kados,
no tienen equivalencia en femenino. ¿Sabía usted? Solo se aplican al masculino. O sea, no se puede decir piadosa en hebreo. No se puede decir justa en hebreo. Y no se puede decir santa en hebreo. No existe. Todo es masculino. Así que, ciertamente la condición de la mujer en la sociedad judía era muy deplorable y nunca se llamaba a una mujer como testigo, porque de antemano se sabía que supuestamente ellos decían que la mujer no se le llamaba a ningún tipo de juicio porque era mentirosa. ¿Por qué? Porque basaban estos argumentos en Génesis 18:15, cuando Sara negó a Abraham lo que ella había comentado. ¿Se acuerdan? Pero fue mentirosa porque le pidió. Sara negó, ¿verdad? Y dice, cuando Abraham le llegó y le preguntó y le dice, ¿por qué te has reído? Ella dijo, no me he reído. Mentirosa, cuando se había tirado una gran risa, ¿verdad? Entonces, de esto se basaban. Pero aquel dijo, no digas eso, porque sí te has reído. Esto está en Génesis 18:15. Entonces ellos agarraban esta escritura, ¿no?, para defender su punto de vista con respecto a la mujer. Sin importar la condición de la mujer en los acontecimientos de los tiempos de Jesús, los relatos evangélicos que las mujeres fueron los testigos estelares de la tumba vacía y por ella nos levantamos temprano todos los domingos de resurrección, ¿verdad? ¿Qué les costaba quedarse en la cama otro ratito más? ¿Va? A las 10 que hubieran llegado a la tumba, hombre. Para no venir a las 6 de la mañana al culto nosotros, ¿va? Bueno, pero ¿por qué los escritores entonces debieron haber resaltado el testimonio femenino si en las costumbres y en las costumbres judías la mujer no servía como testigo? ¿Por qué fueron las mujeres las testigas, las principales testigos oculares de la resurrección de Jesús? No, porque se levantaron de mañana, hermano. No. Lógicamente, ¿verdad? Esto nos da por sentido en Marcos, que dice que las mujeres fueron las primeras, ¿verdad? El poner a las mujeres como testigo, no hay otra forma de decir que el acontecimiento es verdad. No tenía razón Marcos por qué ponerlo, a menos que hubiese sido verdad, ¿verdad? Entonces no hay razón por qué el testimonio de las mujeres hubiese sido inventado por Marcos para que ellas fueran testigos oculares de la resurrección, cuando el testimonio de las mujeres no era válido, ¿verdad? Entonces la única forma, ¿verdad?, de que este relato está en el Evangelio es porque es verdad, ¿verdad? Y Marcos no está tratando aquí de inventar ninguna verdad, sino que está tratando de poner los acontecimientos tal como acontecieron, ¿verdad? Y lo que me llama la atención es la última parte donde termina, cuando Jesucristo se les aparece y les dice, vayan y díganle a los discípulos que yo los voy a encontrar en Galilea. ¿Qué pasa ahí? Dice la Biblia que las mujeres no hicieron caso. No le contaron nada a nadie porque tenían miedo. ¿Por qué Marcos se va a inventar esto? Más bien hubiera dicho, no, entonces las mujeres muy obedientes y muy entusiasmadas al ver el cuerpo de Jesús, gozosas fueron, ¿verdad?, y a contarle a los demás. Pero Marcos no dice eso. Marcos dice que las mujeres estaban llenas de temor y que no le dijeron nada a nadie porque estaban espantadas de temor. Lógicamente podemos concluir que tal vez después de que les pasó el susto, ya entonces les fueron y contaron, ¿verdad? Porque pues ya tenemos las narraciones en Lucas, en Mateo, que dicen que sí le contaron a los otros discípulos, ¿verdad? Pero al principio, entonces podemos ver ahí a las mujeres que estaban con temor, que estaban con miedo y que no le dijeron nada a nadie. ¿Por qué Marcos se va a inventar esto? No hay razón, no hay lógica. ¿Por qué inventarse eso a menos de que haya sido verdad? ¿Verdad? Así que la parte de que las mujeres fueron las primeras en llegar a la tumba, ¿verdad?, a ver el cuerpo de Jesús, fueron las primeras que vieron, ¿verdad?, a Jesús resucitado, y fueron las primeras desobedientes al no cumplir el mandamiento de ir a predicar, ir y decirle a los discípulos, va acerca de la resurrección, ¿verdad? Entonces, pero el testimonio de las mujeres en este caso es válido, es una historia real, no hay razón por qué Marcos vaya a inventar una cosa así, a menos de que así haya ocurrido. Entonces este es el segundo argumento a favor de la resurrección de Jesús, el testimonio de las mujeres. No hay razón por qué Marcos vaya a poner el testimonio de las mujeres
cuando el testimonio de las mujeres no era considerado válido en aquellos tiempos, a menos de que la historia haya sido real, ¿verdad? Entonces, no le quedaba de otra, ¿verdad? Los escritores estaban más interesados en informar la verdad que evitar las críticas de sus informes, ¿verdad? Este argumento es ampliamente reconocido y muy pocos estudiosos lo desacreditan, lo cual le da aún más fuerza a la narración, ¿verdad? El tercer argumento que utilizan es las apariciones de Jesús después de su muerte, ¿verdad? Ciertamente las primeras en presenciar y ver a Cristo resucitado fueron las mujeres, en este caso María Magdalena y las que le acompañaban, ¿verdad? Esto está en las mismas citas de la tumba vacía, ya que ahí se les apareció por primera vez a ellas Jesús ya resucitado. Pero el apóstol Pablo les da una lista de apariciones que atestiguan que Jesús estaba vivo y que también lo habían visto físicamente. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:4, del 1 Corintios capítulo 15, versículos 4 al 8, dice que se le apareció a Cefas, esto es a Pedro. Después se le apareció a los 12 apóstoles. Después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y dice Pablo, muchos viven aún y pueden ir y confirmar lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Dice Pablo. Después se le apareció a Jacobo, que no era ni del grupo de los 12, ni era parte de los grupos de los 70 tampoco. Recuerde que Jacobo, que era hermano de Jesús, no creía en Jesús. No creía en Jesús, ¿verdad? Jacobo vino a creer en Jesús hasta después de que lo vio resucitado, ¿verdad? Entonces se le apareció a Jacobo. Después se le apareció nuevamente a los 12. Y dice Pablo, y como último, como un abortivo, dice, se me apareció a mí, dice Pablo. Entonces lo que podemos notar es que Pablo no utiliza a las mujeres como testigos de la resurrección en este caso. ¿Sí ve? No utiliza a ninguna mujer, ¿verdad? Él no dice, primero se les apareció a las mujeres. ¿Ah? Pablo sí las eliminó, ¿verdad? Por completo. ¿Ah? Es lo único lo que podemos notar, que Pablo no utiliza a las mujeres como testigos de la resurrección, y es porque Pablo está presentando la resurrección como un hecho real y atestiguable, y ya hemos visto que a las mujeres no se les permite tener esos privilegios en la sociedad judía. Por eso nombra hermanos. O sea, en pocas palabras, aparte de que los evangelios ya mencionan, recuerde que cuando Pablo está escribiendo no hay ningún evangelio escrito todavía, ¿verdad? Así que por eso tampoco puede culpar a Pablo acerca de eso, porque ya no hay ningún evangelio escrito todavía. Así que si no había leído eso, lo que Marcos escribió. Pero aparte de eso, ¿verdad? Pablo quería presentar su testimonio con más fuerza. Y para presentar su testimonio con más fuerza tenía que utilizar el testimonio de hombres. Y de hombres, ¿verdad?, que estuvieran vivos y que fueran prominentes entre los discípulos, ¿verdad? Por eso menciona a Pedro, a los 12, a Jacobo, que es medio hermano de Jesús, después a los 12 y después por último se me apareció a mí, dice, ¿verdad? Entonces, Pablo quiere presentar la resurrección como un hecho atestiguable, que puede ser confirmado por testigos oculares reales y que pueden ser traídos, ¿verdad?, a las asambleas y a las sinagogas a llamar, ¿verdad?, a rendir testimonio de lo que han visto. Por eso Pablo presenta nomás el testimonio de hombres, ¿verdad? Cuando dice, por eso nombra hermanos apóstoles Jacobo y a él mismo como testigo de que habían visto a Jesús después de su muerte, a más de 500 hermanos, y si eso le sumamos esposas e hijas, tal vez que hijos que estuvieran, ¿verdad?, el hecho pudo haber sido presenciado por alrededor de 1000 personas que eran testigos oculares de que Jesús estaba vivo. La lista de personas nombradas por Pablo son testimonios vivos de que Cristo Jesús resucitó. Aparte también están las narrativas en los evangelios acerca de las apariciones a Pedro, a los 12 y a otros discípulos en distintas partes y situaciones. Las evidencias extensas para poder negarla, ¿verdad? Hay muchos que claman esto como alucinaciones que tuvieron. Clínicamente esto es muy, muy, muy improbable, ¿verdad? Psicológicamente no hay ningún tipo de alucinación que puede resultar en forma grupal, ¿verdad? Esto nunca ha existido, ¿verdad? Nunca lo va a existir, ¿verdad? Nunca ha existido esto de que 500 personas alucinen al mismo tiempo haber visto a alguien, ¿verdad? Eso es ilógico.
Psicológicamente es muy, muy, muy improbable que esto haya acontecido, ¿verdad? Sino que más bien la evidencia más lógica aquí es afirmar claramente que Jesús resucitó y que fue visto por todos estos hermanos que la Biblia dice que lo vieron, ¿verdad? Y además, si los líderes religiosos querían desestimar o anular este testimonio de estos hermanos, era fácil, nomás tenían que traer el cuerpo de Jesús y enseñarlo, ¿verdad? Sí, y ahí se acababa todo, ¿verdad? Si los judíos, los líderes judaicos querían desaparecer el cristianismo, era fácil. En aquel tiempo era fácil hacerlo. Solo tenían que traer el cuerpo muerto de Jesús y enseñarlo. Aquí está Jesús. Y se acabó. Pero ¿qué pasa? El cuerpo no existía porque el cuerpo no estaba muerto. Jesús estaba vivo. Y andaba caminando, ¿verdad? Caminando entre los hombres, apareciéndose a todo este tipo de personas, ¿verdad? Entonces la cuarta y última, ¿verdad?, evidencia que hay es el cambio de actitud y creencia de los discípulos con respecto a la resurrección, ¿verdad? Vemos, hay un cambio de actitud en los discípulos después de la resurrección de Jesús y antes de la resurrección de Jesús. Antes vemos a los discípulos amedrentados, como dice Lucas 24, del 13 al 32, y Marcos 16, del 12 al 13. Estaban escondidos con miedo, como dice Juan 20, 19. Y otros volvieron a sus tareas cotidianas, como lo dice Juan 21, del 1 al 14. Otros volvieron a sus trabajos rutinarios. ¿Va? Bueno, unos dijeron, bueno, ya pasó todo el alboroto, ya pasó todo, pues se murió Jesús. Vamos a seguir pescando, ¿va? Vámonos a seguir pescando al mar, de todos modos. Hay que buscar qué comer, hay que ganarse la vida. ¿Verdad? Y los otros estaban escondidos en sus casas con miedo a salir. Entonces todo este tipo de cuestiones las vemos en la Biblia. Hay una actitud en los discípulos antes de la resurrección, ¿verdad? Una actitud que verdaderamente da, que usted puede, dan ganas de pegarle un cabezazo, una manatada en la cabeza, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo escondido? No, ven, predica. ¿Verdad? Sí, pues eran hombres, por eso. Pero hombres atemorizados, ¿verdad? ¿Eh? Hombres atemorizados, amedrentados en su fe, ¿verdad? Creyendo que su Mesías estaba muerto, ¿verdad? Pero vemos otros discípulos, otros apóstoles, después de la resurrección. Por ejemplo, vemos la experiencia de ver a Jesús resucitado cambia totalmente sus vidas, tremendamente, hasta el punto de morir por anunciar en el mundo que Jesús está vivo y que es Rey sobre todo, y solo en Él hay salvación, como lo dice Hechos 2:32, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo que Pedro, después de negarle 3 veces, unos pocos días antes, luego, después de verlo resucitado, vemos a Pedro predicando, yendo al templo todos los días, sanando y haciendo milagros y maravillas y predicando mensajes, declarando que Jesús es el Cristo y sin miedo a morir por el mensaje? Vemos a Pedro enfrentando a los mismos líderes, ¿verdad?, judíos, diciéndole: si me quieren matar, mátenme, pero yo no voy a dejar de hablar de Jesús. Dice, ¿qué conviene más? Dice, ¿obedecer a los hombres más que a Dios? No, dice, si quieren matarme, mátenme. ¿Quieren echarme a la cárcel? Échenme a la cárcel. Pero yo voy a seguir hablando de que Cristo está vivo y solo en Él hay salvación. Vemos la actitud de Pedro diferente. Vemos a Pedro que con solo su sombra los enfermos se sanaban. Es otro Pedro, después de la resurrección. Antes de la resurrección estaba escondido allá en su casa, ¿verdad? Imagínense estar Pedro en su casa escondido con su suegra. Eso tendría que tener es porque algo tremendo estaba pasando ahí en la vida de Pedro. ¿Quién quiere estar con su suegra en sus casas? Yo no. No, si las suegras son buenas personas también. No sean así. No sean así, hermanas. Las suegras también son buenas personas. Entonces, pero vemos la actitud de Pedro, ¿verdad? Una actitud de Pedro antes de que Cristo resucitara y otra después, ¿verdad? Vemos la actitud de Pedro. Otra actitud es la de Esteban, ¿verdad? Cuando
Y él, lleno del Espíritu Santo, se enfrenta con poder a los líderes religiosos judíos, declarando abiertamente que Jesús era el Mesías. Es más, mientras lo están apedreando, él mismo dice: veo los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra del Padre. O sea, ¿qué es eso? ¿Ah? Esta gente verdaderamente creía que Jesucristo estaba vivo y que era, ¿verdad?, el Hijo de Dios que había dicho ser. ¿Qué fue lo que hizo cambiar de opinión a un hombre, miembro de la secta más rigurosa de aquel entonces, del judaísmo y del partido farisaico, o del partido fariseo, perseguidor de los cristianos, hasta consentir en su muerte? Lo vemos convertirse en el hombre que alcanzó al mundo griego gentil para Cristo, el apóstol Pablo. ¿Qué fue lo que causó eso en Pablo? Su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, cuando él le dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Verdad? Vemos que eso lo hizo cambiar a Pablo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo cambiar de actitud a un medio hermano de Jesús que no creía en el ministerio terrenal de Jesús, sino que más bien lo criticaba y lo menospreciaba? ¿Se acuerdan la vez cuando se presentaban con María a ver a Jesús? Yo creo que a Jacobo no le gustó mucho que Jesucristo le dijera: ¿quién es? Cuando le dice: Padre, Jesús le dice: tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesucristo le dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Ves estos que estás aquí? Estos que hacen la voluntad de mi Padre. Estos son mis padres, mi madre y mis hermanos. Me imagino la actitud de Jacobo cuando escuchó eso, ¿no? Mira igualado haber dicho, ¿verdad? Pero ni sus hermanos creían en él. Pero vemos a Jacobo cambiar de actitud. ¿Qué fue lo que hizo que Jacobo cambiara de actitud? La resurrección de Jesucristo. Porque se le apareció. Pablo dice que se le apareció a Jacobo, ¿verdad? Entonces, y después Jacobo se convirtió en uno de los pilares, junto con Pedro, de la iglesia en Jerusalén. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente, lo que causó que todas estas personas cambiaran de actitud fue que vieron al Cristo resucitado con poder y con gloria. El movimiento que, según los líderes religiosos judíos, acabaría con la muerte de Jesús, se transformó en un torbellino arrollador que abarcó cada rincón de Jerusalén, de Judea y hasta lo último del Imperio Romano, llegando a conquistar todo un reino cruel y despiadado y poderoso como el Imperio Romano, ¿verdad? Y no lo hizo por la espada, por la fuerza, lo hizo por el Espíritu Santo, por el poder de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué prueba la evidencia histórica de la resurrección? Prueba dos cosas. Primero, que el cristianismo está fundamentado en un hecho real y no un mito, no una falacia de mera invención humana. Y prueba de ello es que Jesús resucitó y está vivo. Amén. Cristo está vivo y sigue salvando, ¿verdad? Millones de vidas transformadas son evidencia y prueba de que Cristo está vivo. ¿Me explico? ¿Ok? Entonces, esto no es una falacia, no es una mera invención humana. Jesús ha resucitó y está vivo, convirtiéndose así en Señor de vivos como de muertos. También con poder para dar vida a todos aquellos, ¿verdad?, que le obedecen y le siguen sus caminos. Su poder sobre la muerte me da la confianza de estar seguro que en su nombre yo también resucitaré en el día postrero, en el día de Cristo, ¿verdad? ¿Qué más también? Me dice, número 2, que prueba la evidencia de la resurrección, que Dios es real y existe, e hizo su presencia en este mundo por medio de Jesucristo, el Logos, ¿verdad? Aquella entidad que al principio creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Aunque es absurdo para todos los filósofos y todos los, ¿verdad?, y la ciencia, porque de la nada, lo único que usted tiene de la nada es nada, ¿verdad? Pero el único que puede hacer algo de la nada es Dios. Y este Dios es Cristo, Logos. El Logos es el
aquel Dios que se humilló, que se vistió de carne humana, se vistió de mortalidad, ¿verdad? Para poder redimir a la humanidad perdida. La Biblia dice también que el que le levantó de los muertos a Jesús fue Dios mismo. Hechos 2:24, Hechos 13:30, Romanos 4:24, Romanos 10:9, 1 Corintios 6:14. Dice que el que levantó de los muertos a Jesús fue Dios mismo. Entonces, si Cristo está vivo, si Cristo está vivo, si Cristo se levantó de los muertos, entonces entonces Dios es un Dios real. Lógicamente, si la premisa dice que Jesús se levantó de entre los muertos y la otra premisa dice que Dios es el único que puede levantar de entre los muertos, entonces Dios es real, ¿verdad? Dios levantó de los muertos a Jesús. Es una premisa lógica y es algo razonable y verídico, porque Jesús está vivo, ¿verdad? Entonces la existencia de Dios es innegable. Así de sencillo, ¿verdad? Por eso, hermano, es que muchos se han empeñado en desacreditar la resurrección, porque es la base de la fe del cristianismo. Si no hay resurrección, el cristianismo no existiera, ni tampoco evidencia de Dios. Pero la resurrección de Jesús es un hecho que nadie puede negar. La evidencia lo comprueba. Entonces la evidencia también dice que hay un Dios y que en su tiempo juzgará a todo ser humano basado en la respuesta que tuvieron al llamamiento que Jesús hace a cada individuo, llamamiento a arrepentirse y a pasar a formar parte de su reino eterno. ¿Verdad? La evidencia a favor de la resurrección es innegable, ¿verdad? No se puede negar, ¿verdad? En sí no hay, son pocos los que se atreven a concluir, ¿verdad?, de que la resurrección de Cristo no tuvo lugar, ¿verdad? Es muy lógico pensar que un movimiento tan pequeño, ¿verdad?, que estaba a punto de desaparecer, algo lo catapultó y lo hizo grande en tan poco tiempo, hasta llegar a conquistar un imperio. Muchos dicen, el islamismo también, el islamismo creció rápidamente, pero el islamismo creció a base de espada, a base de fuerza, matando y conquistando a los reyes, a todos los pueblos que se oponían. El cristianismo no. El cristianismo creció en medio de persecución, en medio de rechazo, en medio de ignominia, ¿verdad? Llevaba todas las cosas adversas y aún así creció rápidamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creían, ¿verdad? Creían en un Dios todopoderoso que estaba vivo, ¿verdad? Y que les daba poder para lograr hacer y alcanzar lo inalcanzable. Un paradigma, ¿verdad? Aunque hay escépticos, ¿verdad? ¿Cómo dice? O escépticos, ¿verdad?, que alzan legítimamente preguntas acerca de los evangelios, ¿verdad? Hay preguntas acerca de los evangelios, pero los relatos que hablan acerca de la crucifixión y de la resurrección no son uno de ellos, ¿verdad? Así que estas evidencias son evidencias categóricas, ¿verdad?, con mucho razonamiento, con mucha lógica y con mucha evidencia histórica, que pueden ser consultadas. Y es la mayor defensa que tenemos nosotros a favor de la resurrección, ¿verdad? Era fácil en aquel tiempo destruir el evento de la resurrección. Presenta el cuerpo muerto de Jesús, se acabó el todo. Pero el cuerpo no estaba muerto. Jesús estaba vivo y andaba caminando entre ellos. Luego subió, ¿verdad?, y viene otra vez. Y ese es al que esperamos. Jesús vive y viene pronto. Amén. ¿Cuántos están listos? Qué bueno.